Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos en este domingo que estamos nuevamente iniciando Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino, estamos juntos con Eduardo Nave de Castro. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenos mediodías para todos y como estoy contento, feliz de poder estar un domingo más compartiendo con nuestros oyentes Enfoques Cristianos. Para nosotros es un privilegio, es un placer poder hacer este programa todos los domingos y poder entrar en la casa de cada uno de los oyentes. A veces tengo la sensación y parece como que veo la gente almorzando o tal vez ya haciendo la sobremesa o tal vez gente viajando en el auto y escuchando la radio. Para nosotros es un gusto. Y vos dijiste muy bien, privilegio que creo que no pocos cuentan. El programa no es nuestro, porque el programa comenzó hace casi 50 años. Sí, más de 50 años. Sí. A los, creo que 6-7 meses de inaugurada la radio, el programa comenzó. Sí. Creo que es el programa más antiguo de la emisora. Real. Y nosotros tenemos el privilegio, por eso decimos que no es nuestro, porque hubo pioneros que sostuvieron el programa durante tantos años, ¿no? Y tenemos el privilegio de tomar la posta y seguir. Exacto. Y en esa posta también buscamos con Eduardo temas que tienen que ver con estos días y con noticias y las traemos enfocadas justamente con respecto a lo que enseña la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Pero Eduardo, ¿qué te parece si ya damos los números de comunicación para que nuestros oyentes puedan mandarnos un mensaje, tal vez comunicarse con nosotros? Perfecto. Lo pueden hacer al 2254-416717. Repito, 2254-416717. ¿Y tu número? En mi caso es 2267-407779. Te repito, 2267-407779. Por algún mensaje, una consulta tal vez que quieras hacernos, con mucho gusto te vamos a atender, vamos a recibir tu mensaje y te estaremos respondiendo. También tenemos un canal de YouTube. Usted ingresa a YouTube y pone la dirección que es UEA Madariaga y allí podrá entrar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, y allí encontrará este programa como los programas emitidos anteriormente. Muy bien, te invito, Eduardo, y a toda nuestra audiencia a escuchar una primera canción y después vamos a tomar el tema que nos convoca en este domingo.
Esta semana se celebró el Día del Periodista. Lo habremos escuchado por los medios, seguramente, ¿no, Fabián? Exactamente, es un día que se recuerda mucho y se hace énfasis en, digamos, dentro de las radios, la tele, ¿no es cierto?, acerca del periodista, lo cual cumple una labor no menor. Sí, una labor social, Claro. que es la labor de informar, informar y objetivamente, ¿no? Sin imparcialmente, digamos, ¿no? Y debería ser ese el caso de todos los medios. Tristemente Claro. en estos años no se da tan así, pero bueno, es harina de otro costal. Sí, tristemente, como decís vos, en estos últimos años se ha incursionado en aquello del periodista militante, que es como una contradicción, porque el periodista tiene que ser imparcial. Claro, debería ser. Pero bueno, pero hay otra sorpresa en estos últimos años, digamos, o novedad, mejor por así decirlo, en estos últimos años en el periodismo, que se viene escuchando mucho, y que es el tema de las fake news. ¿Qué son las fake news? Son las noticias falsas. Estas noticias falsas que tanto daño hacen no son nuevas, no son nuevas. Vos recordarás, Fabián, muy bien que ya hace años en los medios gráficos y en el periodismo se las nombraba de otra manera. Se decía, cuando a un periodista le daban una noticia falsa y éste la publicaba, le decían, te vendieron pescado podrido. Exacto. O carne podrida te vendieron. Eso existió desde siempre, ¿no? Yo me acuerdo, Eduardo, yo todavía era bastante chico, pero me acuerdo cuando comenzó la guerra de Malvinas, creo que todos lo tenemos en la memoria eso, teníamos muchas falsas noticias, ¿no? Y me acuerdo que se decía por un lado, estamos ganando la guerra, y se ponían algunos números de bajas de los ingleses, y de pronto en las radios uruguayas, por lo menos en una que yo me acuerdo que se escuchaba en el trabajo donde yo estaba, se decía todo lo contrario. Después se comprobó de que verdaderamente lo que se anunciaba por algunos medios argentinos, que también lanzaba el gobierno, ¿no? Sí. Pero era falso. Y eso hizo mucho daño también. ¿no? Sí, obviamente, porque daña la credibilidad que puede tener la gente en determinado gobierno, en determinada institución. Lamentablemente, en las guerras, se ocurre hoy día, en la invasión esta de Rusia a Ucrania, hay fake news también, Sí. de los dos lados. De los dos lados hay mentiras, pero en las guerras es común que se mienta, porque quiere amedrentar el ánimo del adversario. Y bueno, es muy conocido que de un personaje muy nefasto como lo fue Hitler, tenía un ministro de propaganda. El ministro de propaganda dijo una frase y la ponía en práctica, la frase esta, que es muy conocida, que dice: miente que algo queda. Vos mentí, entrá a tirar mentiras, que alguna va a entrar, algunas se la van a creer. Y ese es el efecto que tienen las fake news, ¿no? Que hacen mucho daño. Y además, bueno, en este caso, como bien decís vos, porque uno diría, y sería injusto también decir que el periodismo es solamente el que lanza ese tipo de falsas noticias. Por ahí viene, como en este caso, este ministro que vos decís, o el gobierno, en el caso nuestro, se generan desde ahí. Pero bueno, el tema no es desde dónde se generan, sino que esas falsas noticias, ¿no? Hacen mucho daño también a la gente, al común de la gente hace mucho daño, y confunde, trae miedo, trae pánico y errores, y bueno, hay una cierta cantidad de cosas, ¿no? Y esto que vos decís viene a cuento de que, dado que el hombre, el ser humano, tiene una necesidad espiritual, porque somos alma, cuerpo y espíritu, tenemos una necesidad espiritual. En esa necesidad, una búsqueda, todos tenemos necesidad de Dios. Podemos llenarla con el Dios vivo y verdadero o con otras cosas. Por eso, en el ámbito espiritual también existen las fake news. Y muchas. Y hay muchas. Hay sí. muchas. Por eso en este mediodía trataremos, Eduardo, de dar algunas. No sé si vamos a poder abarcar todas, porque hay muchas. Y pareciera que cuanto más pasa el tiempo, más falsas noticias aparecen. ¿Qué te parece si comenzamos con una que seguramente nuestros oyentes habrán escuchado por la televisión, por la radio, lo habrán visto, y es el pare de sufrir? Y ya se toma muchas veces eso
como algo hasta mediático y a veces hasta casi de burla, ¿no? Sí, de burla. Justamente porque en la vida problemas hay, tanto para el justo como para el injusto. Dice la palabra de Dios que el sol sale para todos, para justos y para injustos. La lluvia cae sobre el que se la merece y el que no la merece. Y la vida hay sufrimiento. El cuerpo humano, desde que nacemos hasta que partimos de esta tierra, sufre transformaciones. Es sufrimiento la vida. Pero esos sufrimientos depende cómo se utilizan. Puede ser utilizado para bien, para crecer, o para deteriorarme. O sea que el pare de sufrir, si lo utilizamos bien, el sufrimiento es una mentira. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, van a tener padecimiento, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo se refiere a eso, en el mundo van a tener aflicción, es realmente, los problemas existen, no es porque vos seas un cristiano o seas una persona que está buscando a Dios, los problemas se te van a resolver como mágicamente. A ver, yo recuerdo, y en esto quiero ser muy preciso, el apóstol Pablo sufrió encarcelamiento, sufrió azotes. Claro, estamos viviendo en otra cultura, pero hoy por hoy también hay cristianos que sufren diferentes cosas. Quizás nuestros oyentes que están escuchándonos tal vez tienen cierto sufrimiento en algunas situaciones, pero de esos sufrimientos y de esas crisis Dios también hace algo en la vida de las personas. O sea, el sufrimiento también sirve para crecer. Por eso también es necesario a veces el sufrimiento para que nosotros podamos recurrir a Dios, ¿no? Confiar en Él, apoyarnos en Él y descansar en Él. Por eso decía Jesús: pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Y otra puede ser, Eduardo. Y otra, es una creencia muy popular que, por ejemplo, que dicen: el sexo es pecado. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dio un mandamiento y le dijo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. O sea que tenían que reproducirse. Y Dios no se contradice. Dios no es contradictorio. Si le dice que se multipliquen, que tengan una familia numerosa, que llenen, pueblen la tierra, el sexo no va a ser pecado. Y esto va de la mano con que popularmente se cree que el pecado de Adán y Eva, fue que tuvieron relaciones sexuales. No es eso. El pecado fue la desobediencia. No. Y bueno, se pone el ejemplo de que comió la manzana como símbolo de que tuvieron relaciones. Primero, que la Biblia no habla ni de manzana, ni de que hayan tenido relaciones. O sea, sí tenían relaciones, pero no era el pecado, ¿no? Aparte, otra cosa, Eduardo, cuando Dios dice multiplíquense y llenen la tierra, eso fue antes de la caída de Adán y Eva. Claro. Quiere decir que Dios es el creador del sexo, y no es por lo tanto malo el sexo. El problema del sexo es que hay un contexto para utilizarlo, y que es el matrimonio. Exacto. Entonces, exacto. ¿Por qué crea Dios eso? Yo tengo una figura muy fuerte en ese sentido, que el sexo es como el fuego. Cuando vos, sobre todo en este tiempo que hace frío, prendés una fogata para calentarte, para estar, digamos, en un ambiente agradable, el fuego es una bendición. Ahora, si el fuego se descontrola y se incendia un bosque, como de hecho ha pasado, una casa o lo que sea, el fuego se convierte en una ruina, en una maldición. Y el sexo es igual. Cuando el sexo es usado dentro del contexto y el límite que Dios ha establecido, que es el matrimonio, es una bendición. Claro. Pero cuando se sale de ese entorno, de ese límite que Dios puso, entonces se transforma muchas veces en una maldición. Muy bueno tu ejemplo del fuego, sí, tal cual. Descontrolado puede incendiar tu familia. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical y luego continuamos conversando acerca de las fake news espirituales? Dale, cómo no. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación.
salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos a comenzar con la última parte del programa. Estamos hablando acerca de las fake news periodísticas, pero nosotros estamos relacionando que hay falsas noticias espirituales, lo cual, Eduardo, trae peores consecuencias que una noticia falsa que podemos escuchar acá en esta tierra. Porque las noticias falsas espirituales tienen connotación eterna, tienen connotación para la vida después de la muerte. Y entonces, bueno, que queremos hacer en este programa es orientar realmente cuáles son las buenas noticias, las verdaderas y las falsas noticias. Porque una noticia falsa te llega a tomar decisiones que te apartan del objetivo al cual vos querés llegar, ¿no? En este caso, al ser espirituales, las falsas noticias nos apartan de nuestro destino verdadero que todos queremos, ¿no? Que es acercarnos a Dios, como dijimos al comienzo. Todo ser humano tiene la necesidad de Dios. Podemos buscar bien o buscar mal. Por ejemplo, ¿has escuchado vos que la gente dice, oh, miralo el cristiano ese? Pareciera que todo aquel que no anda, que no es un perro, que no es un animal, es un cristiano. Es un cristiano. O sea, eso nos lleva a pensar en este otro dicho, ¿no? Que dice, bueno, sí, todos somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Y hay una diferencia sustancial ahí. Sí, justamente, es sustancial. Porque somos todos, sí, criaturas de Dios. O sea, somos todos creados por Dios. Pero no somos todos hijos de Dios. Uh-huh. Los hijos de Dios, lo dice la palabra de Dios lo dice justamente, dice que los que creen en Jesucristo y los que le recibieron, los que creen como su Salvador y Señor, y le recibieron, a eso se les dio la potestad, el poder, el privilegio. La autoridad. Sí, de ser hijos de Dios. No a todos, únicamente exacto, a los que creen. Y no es por herencia, porque a veces puedo pensar, bueno, yo nací dentro de un hogar cristiano evangélico, entonces este es cristiano, porque sus padres eran cristianos. Claro. No funciona así, no es que o sea, no es una heredad, sino que hay una decisión que tomar. Como es un chiste, ¿no? Pero dice, por haber nacido en un garaje no se nace coche. Exactamente. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. No todas las personas son cristianas, no todas las personas son hijos de Dios. Somos, como bien decís vos, criaturas de Dios. Está bien claro eso. Y la palabra de Dios lo aclara bien. Cristiano no es una persona que no sea un animal, sino cristiano es un seguidor de Cristo. Se les dijo a los discípulos, por primera vez cristianos, allá, después de varios años de Cristo muerto y resucitado, se los empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, seguían las enseñanzas de Cristo y vivían conforme a lo que Cristo había enseñado en esos años. Y pensando en esto que vos decís, entonces hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿quiénes son los que van al cielo? Porque la gente comúnmente dice, y se fue al cielo, y pareciera que en el cielo está lleno. Sí, yo me lo imagino, ¿sabes qué? Como el tango de Discépolo. Lo mismo un burro que un gran profesor, y ves llorar la Biblia junto a un calefón.
como que allí en el cielo va a estar Hitler con Nerón, Saddam Hussein y la Madre Teresa de Calcuta, todo el bueno y el malo todos juntos. Claro, a veces estereotipamos que de pronto en el cielo van a estar los buenitos y en los muy malos, caso Hitler, estarán en el infierno, o aquellos que fueron violadores, asesinos, todo. Pero puede haber gente en el cielo, o mejor dicho, puede haber gente en el infierno que tuvo una buena moral, que tuvo una buena reputación, que fue un buen padre de familia. ¿Por qué? Porque el tema no pasa por si hice buenas o malas cosas acá. Ya ahora vamos a hablar del tema. Sino pasa por si realmente aceptaste ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por vos. Pero no me quiero adelantar, Eduardo, porque hay otra fake news, y es un dicho muy popular, ¿no? Que tiene que ver con algo que lo relacionamos también en lo espiritual y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Ese dicho es: todos los caminos conducen a Roma. Exacto. Es un dicho popular que en la época del Imperio Romano, en los tiempos bíblicos, se utilizaba porque era así realmente. Todas las carreteras conducían a la capital del imperio. Pero si lo aplicamos a lo espiritual, no todos los caminos conducen a Dios. Porque popularmente se ha expandido aquello de que, bueno, si vos crees en algo está bien. Y es lo mismo. Dios tiene forma de Cristo, tiene forma de Buda, tiene forma de Alá, como sea. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Absolutamente. Lo podemos ver, por ejemplo, mencioné Alá, el Dios del Islam no es el Dios de la Biblia. Nos encontramos con que es un Dios que declara la guerra santa, es más, la muerte a todo aquel que no crea. En cambio, el Dios de la Biblia no, es un Dios de amor, que nos da a elegir, nos da la opción. Nosotros tenemos que tomar la decisión si creemos o no creemos, pero no por eso nos decapitan, como ocurre. Otra falsa creencia también es que me puedo llegar al cielo y salvar por mis buenas obras. Bueno, eso está muy instalado y la Biblia habla sobre eso, y si bien las obras son buenas y de hecho hay que hacerlas, las obras son demostración de mi fe, por un lado. Por otro lado, la Biblia también dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que mis obras no sirven para ganarme el cielo. Yo por más que haga buenas obras, y de hecho está bueno hacer buenas obras, pero no son el salvoconducto, no son la entrada al cielo. No es que el cielo tiene muchas puertas, entonces entro por la puerta de las buenas obras, o entro por la puerta de la religión, soy confeso de tal religión, entonces Dios me va a dejar entrar por eso, porque también está instalado eso. Todas las religiones son buenas, he escuchado yo decir, y parece como que eso es hasta agradable a los oídos. Pero sin embargo no es una verdad real, y es una fake news espiritual, o sea, una falsa noticia espiritual. Tal vez muchos se van a llevar la sorpresa. Digo esto, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, de que pensaron de que por su religión Dios los iba a dejar entrar al cielo cuando murieran. Pero la triste realidad es que no es así. Otra fake news es que yo puedo pactar con Dios o puedo ganarme la simpatía de Dios, sí. Me puedo ganar la simpatía del Ser Supremo haciendo sacrificios. Haciendo sacrificios, yendo de rodillas a tal lado, haciéndole promesas, como negociando con Dios. ¿Puedo yo negociar con Dios? No, absolutamente no, porque además ya hay un sacrificio hecho, que es un sacrificio perfecto, y es un sacrificio perpetuo. Ese sacrificio es el que hizo Jesucristo en la cruz, pagando por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo cuando fue a la cruz? Nos reemplaza, o sea, nosotros deberíamos haber estado pagando el precio del pecado que tiene, y Cristo estuvo dispuesto a llevarlo por nosotros. Por eso no hace falta más ningún sacrificio, de ninguna índole, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es así no porque lo digas vos, sino porque lo dice la palabra de Dios. Exactamente. La palabra de Dios dice que ya no hay sacrificios posibles. El único sacrificio para alcanzar la salvación ya lo hizo Cristo en la cruz. Exactamente. Por eso también
está bien claro, como dice allí en 1 de Timoteo 2, 5 y 6, dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Cuando habla de todos aquellos que, como bien dijiste hoy, porque si no sería una contradicción, Eduardo, de todos los que creyeron y recibieron a Jesús en su vida. Hay quien dice, sí, yo entiendo, lo creo, lo veo, entiendo que es así, pero creen, pero no lo reciben. Claro, ¿sí? Cuando dice todos, es para todas las personas, para los que no creen todos. Y los que no creen. El tema es aceptarlo, como dijimos antes, ¿no? Todos aquellos que lo recibieron, recibirlo. Allí es. La verdadera noticia, Eduardo, y en este sentido también hay que entender esto, que el ir al cielo, Cristo, la salvación eterna, es un regalo. Si mañana es tu cumpleaños, yo te doy un regalo y vos no lo aceptás, te vas a perder el regalo, pero es una decisión tuya si lo aceptás o no lo aceptás. Tenemos en nuestras manos el regalo más tremendo que además lo necesitamos imperiosamente recibir ese regalo, que es el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué se necesita? Es poner fe en Cristo Jesús, creer y recibir a Jesús en nuestro corazón. No hay otro medio para ir al cielo, no hay otro medio para ir a Dios, ¿sí? Solo por Cristo Jesús. O sea que no es por obras que yo pueda hacer, no es por buena conducta moral, por ser un buen padre, por ser buen profesional, no es por sacrificios que yo haga, no es porque deje de comer tal cosa, o porque celebre tal fiesta o no, sino que mortifica el cuerpo, como también está eso también a veces instalado, sino que la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se ponga orgulloso de si yo hice tal obra, entonces Dios me va a dejar entrar al cielo. Porque yo soy bueno. Sino que es por gracia a través de Jesucristo. Gracia es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Y esa es la buena noticia, por otro lado, y la verdadera noticia. Si estamos hablando hoy de falsas noticias, también tenemos que decir que la verdadera noticia está yendo a Jesucristo y recibiéndolo como también enseña la Biblia. Y no es cuestión de religión, solo es cuestión de hablar con Él, decirle, presentarnos delante de Él. Decirle, Señor, yo te necesito, me arrepiento por mis pecados y creo en vos que moriste por mí en la cruz. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que muchos oyentes estén hoy teniendo luz sobre sus vidas como la hemos tenido nosotros, que hemos recibido la buena noticia. Yo muchas de estas fake news espirituales las creía también, pero a partir de tener contacto con la palabra de Dios y de recibirlo a Jesucristo en mi corazón, he cambiado como seguramente te pasó a vos también, Fabián. Y uno leyendo la palabra de Dios dice, pero a mí me enseñaron tal cosa, acá la Biblia dice otra cosa. Yo te cuento, literalmente, cuando me encontré con la verdad, con la palabra de Dios, sentí como que me sacaban una mochila de la espalda, una mochila cargada de piedras. Y sí. Porque conoced la verdad y la verdad te hará libre, te libera la verdad de Dios. Y te libera de caer en las fake news espirituales. Exacto. El tiempo se nos está yendo, Eduardo, volando, así que tenemos que ir cerrando, ¿sí? El programa de hoy. A nuestros oyentes, si tienen alguna inquietud, como les dimos los teléfonos hoy al principio, llámenos, mándenos un mensaje, porque quizá hay gente que está muy confundida, pero queremos ayudarles y queremos también que puedan encontrar también ellos a Cristo, quien ha sido, que nos ha dado vida nueva, nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación eterna y que ya lo aseguramos porque la palabra de Dios así lo dice. Sin más ni menos, queremos desearles que tengan un muy feliz domingo, una preciosa semana, y Dios mediante nos estaremos encontrando el domingo siguiente cuando los invitemos a compartir y ver la realidad a través de un enfoque cristiano. Nos estamos encontrando. Gracias. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica
que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.